Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a iniciar nuestro segundo encuentro. Eh, También, nuevamente, ¿no es cierto? Seguimos con forma sincrónica, pero ya para la próxima vamos a ver si podemos utilizar algún tipo de plataforma que nos sea más simple para todos nosotros, como por ejemplo puede ser, está entre Jitsi Meet y Zoom. La ventaja que tiene Jitsi Meet es que no tiene limitación horaria, con lo cual creo que nos va a resultar para muchos de nosotros más conveniente. Zoom necesita, ¿no es cierto?, volver a efectuar una serie de reingresos, así que me parece que es más plausible por ese lado, ¿no? Creo yo. Bueno, espero que hayan tenido, ¿no es cierto?, la oportunidad de revisar algunos conceptos, algunos apuntes, algunas cositas que hemos dicho, por ejemplo, en la última charla. Sobre todo, ¿no es cierto?, fue una charla muy básica, introductoria respecto, ¿no es cierto?, de lo que es básicamente la criminología en sí y de lo que por supuesto nos interesa conocer, saber desde el punto de vista también de las ciencias que la convergen. Todas, en definitiva, se reúnen para dar un espacio en común que es gravitante, que por supuesto es importante. Todas ellas son las que definen en buena medida lo que es la criminología. Hoy vamos a dar una reunión, vamos a hacer una clase un poco artesanal. A mí me gusta hacerlo así porque por otra parte creo que nos acerca mucho más al alumno, que a lo mejor utilizando, ¿no es cierto?, algún tipo de power, que de hecho los tengo, pero creo que con la utilización, ¿no es cierto?, de algunos implementos vamos a poder hacer más amigable, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, más llevadera, en la clase de hoy. Próximamente, si ustedes están de acuerdo, conformaríamos también un grupo de WhatsApp para que les lleguen eventualmente todas las comunicaciones o aquellas cuestiones, ¿no es cierto?, que habría que convenir en el grupo, si ustedes están de acuerdo. Los que sí les voy a pedir justamente que participen, no se olviden de eso. No se olviden de la participación, no se olviden de preguntar. Tengan en cuenta que es muy importante, como ya les dije en la charla anterior, para la formación de cada uno de ustedes. Volviendo, ¿no es cierto?, a lo que es un poco nuestra materia en sí, a la criminología, habíamos dicho que este es un debate sobre los alcances de esta ciencia que llega aproximadamente a fines del siglo XVIII, ya con el nacimiento de la escuela clásica. Ahí lo habrán podido advertir en el material que les dejé. Pero por supuesto ese debate, ahora vamos a hablar justamente un poco de escuela clásica, por supuesto ese debate continuó y de alguna manera en el siglo XIX florecieron dos grandes corrientes de pensamiento en criminología. Por un lado lo que se ha dado en llamar la escuela francesa, ¿no?, y por el otro la escuela italiana. Yo ahora justamente voy a correr la cámara y la voy a mandar a pizarra para que ustedes vean quiénes han sido los principales, los otros representantes de estas corrientes. Bien, por un lado, voy a parar. Por un lado, ¿es cierto?, tenemos por Francia, a ver si corro un poco acá la cámara y se van a ver bien. Por Francia tenemos a Lacassagne. Por Italia a Enrico Ferri. Estos dos representantes son los que les dije a ustedes, ya para el siglo XIX,
son los que se admiten en la criminología como los dos grandes precursores, seguidores de estas grandes líneas de pensamiento. Por un lado, para los franceses, para Lacassagne, sostenían ellos, ¿no es cierto?, que las cuestiones socioambientales condicionaban en buena medida la aparición, ¿no es cierto?, de la criminalidad. En cambio, los italianos, siguiendo un poco la escuela de Ferri, ellos consideraban que el origen de la criminalidad debía encontrarse en factores de tipo constitucional o biopsicológico. Por eso justamente la escuela positiva, como veremos más adelante, se ha caracterizado por mantener de alguna manera los aspectos más que sociológicos, los aspectos antropológicos del delito, lo cual no quiere decir que descuidara justamente los sociológicos o que no tuvieran cierta relevancia. La disputa, ¿no es cierto?, que se da entre estas dos escuelas básicamente tiene que ver con algunas definiciones que ha dado, por ejemplo, Lacassagne. Él decía que las sociedades tienen los delincuentes que merecen, entre otras célebres frases. Y a su vez decía otra que es muy conocida a todos nosotros, que la ocasión hace al ladrón. En contraposición a esta postura, a esta posición, Ferri decía precisamente de que la ocasión hace que el ladrón robe, con lo cual lo que estaba poniendo en relieve era la importancia que tenía justamente en el sujeto delincuente su predisposición orgánica o biológica para cometer delitos. Fíjense, ¿no es cierto?, el debate que ya se estaba produciendo en el pleno siglo XIX, hasta que por supuesto aparece otro gran pensador del positivismo, que es Rafael Garófalo. Rafael Garófalo allá por 1885, 1888, lo que hizo fue justamente una síntesis de una reunión entre las dos posiciones, entre las dos escuelas, tanto sea por la francesa como por la italiana. Y entonces de esa síntesis del pensamiento, es decir, por un lado la sociología criminal y por el otro la antropología criminal, definió la ciencia que hoy llamamos y conocemos como criminología. Por eso decimos que, en buena medida, la criminología tiene como características principales que es una ciencia empírica y multidisciplinaria. Estas dos características que la definen son las que nos permiten a nosotros estudiar al individuo que ha cometido un delito y los factores que intervienen en su entorno biopsicosocial. De esta manera estamos hablando del individuo desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su constitución del aparato psíquico y del punto de vista de su relación con el mundo circundante, con la comunidad, con la sociedad. Estos tres elementos, a nosotros como ciencia empírica, lo que nos está diciendo justamente es que necesitan sus estudios, sus trabajos, ser avalados, ser probados a través de investigaciones de campo. Un cachito más esta silla, así nos queda un poquito más de espacio. Bien. Yo les dije a ustedes, ¿no es cierto?, en la anterior reunión, que
a ver si acomodo un poquito mejor la cámara. Yo les dije a ustedes, ¿no es cierto?, en la anterior reunión, que un interrogante que es básico y que es importante en la criminología es determinar el porqué. Y ustedes se preguntarán precisamente por qué. Precisamente habíamos dicho de que dejábamos al resto de los criminalistas todas aquellas cuestiones que tenían que ver con el dónde, el cómo, el cuándo, el qué. Todo eso, toda esa batería de interrogantes, se las dejo precisamente a los criminalistas porque de eso se trata justamente. En la criminalística lo que se procura justamente es la investigación científica del delito. Cuando estamos hablando del por qué, en realidad, acá nos estamos refiriendo a una cuestión que es clave para entender la investigación criminológica, que es el estudio del comportamiento criminal. Y para poder entender el estudio del comportamiento criminal, lo que tenemos que establecer fundamentalmente es qué es lo que llevó al individuo a cometer el delito, lo que nosotros conocemos o llamamos como motivación. ¿Qué impulsó al hombre a cometer el delito? Y subsidiariamente otra pregunta que también nos interesa a los criminólogos es justamente para qué, es decir, cuál fue justamente el fin perseguido. No solamente explicarlo desde el punto de vista técnico-científico, sino conocer aquello que ha derivado en la obtención de un resultado. Por eso que decíamos en criminología la importancia que tiene justamente analizar aquello que no vemos. Lo abstracto, el conocimiento de estas cuestiones en abstracto es muy importante. Luego de este debate que ya hemos visto, por supuesto, emergieron cuestiones, como ya les dije, que ya vienen del siglo XVIII. En el siglo XVIII, justamente, aparece una figura clave, para ser más preciso, en el año 1764, aparece justamente una figura clave que para muchos en el ámbito de la criminología no es considerado tal porque más que nada, ¿no es cierto?, se trata, dirían algunos, de una revisión de algunos conceptos de tipo jurídico, pero yo creo que es muy importante que hablemos de él porque trata esta escuela que vamos a ver ahora, que es ni más ni menos que la escuela clásica, de una serie de fundamentos que subsisten, que perviven hoy día y que explican en buena parte lo que nosotros conocemos como el derecho penal moderno. De manera de que, por supuesto, no podríamos prescindir de ese conocimiento. Es más, hay algunas definiciones de esta escuela que están emparentadas con la criminología, como veremos posteriormente. El principal exponente de esta escuela ha sido el Marqués de Beccaria. En ese año, en 1764, publica justamente un libro que se llama De los delitos y las penas. De los delitos y las penas es en buena medida una obra cumbre, tanto sea para la escuela clásica como para el derecho penal posterior, porque en buena medida rompe con el antiguo régimen, con el sistema feudal que imperaba, ¿no es cierto?, en aquel entonces. La escuela clásica tiene precisamente una serie de fundamentos a partir del derecho penal que con posterioridad han seguido otros autores, el más importante de ellos, y que seguro algunos de los
alumnos que son parte, ¿no es cierto?, del servicio penitenciario lo conocerán bien porque lo deben de haber visto, es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham. Jeremy Bentham fue justamente no solamente un continuador de los estudios de Beccaria, sino que también profundizó en otros aspectos desde el punto de vista de la corriente de pensamiento que él adscribía desde lo filosófico, que era el utilitarismo. Es decir, cuál era justamente el fin que debían perseguir las cosas. Entonces, para que tengan una idea, Bentham fue justamente uno de estos pensadores que dijo, ¿no es cierto?, que las leyes debían procurar la felicidad de los hombres y que debía mantenerse, ¿no es cierto?, una escala de graduación de la pena en forma de una progresión matemática de acuerdo justamente al delito cometido. Pero también introdujo otros aspectos tan importantes como eso, como por ejemplo como el panóptico. Ahora vamos a referirnos a él. Los trabajos de Bentham nacen con posterioridad, ¿no es cierto?, a la obra del Marqués de Beccaria en 1781. La escuela clásica, ¿qué es lo que pregonaba desde el punto de vista del derecho penal? Ustedes fíjense que desde el punto de vista del derecho penal hay una serie de valores y principios que aún hoy día se siguen sosteniendo. Y precisamente por sostenerse son claves para poder entender de qué se trata cuando estamos viendo, cuando estamos analizando la materia en sí misma, y que es, entre otras cosas, los principios, lo que se ha dado a llamar los principios constitutivos del derecho penal liberal. De alguna manera, este derecho penal liberal olvida el trato inhumano, el trato, digamos, cruel y característico del régimen feudal y establece una serie de principios que no, ellos justamente se referían que no deben ser obviados por el derecho, el nuevo moderno derecho que estaba emergiendo. Y este derecho moderno emergía ¿por qué? Por el avance precisamente de la Ilustración. Ustedes recuerden que justamente la Ilustración, allá en la primera mitad del siglo XVIII, provocó una serie de cambios y modificaciones, incluso en la forma de pensar y de ver el mundo y las estructuras. Se genera en buena medida un movimiento que se ha dado a llamar enciclopedismo, donde aparecieron justamente figuras notables como Voltaire, Diderot. Entre ellos, precisamente, estaban el Marqués de Beccaria, y no podía ser menos el derecho. Yo se los voy citando acá. Vamos a marcar cuáles son justamente los principios más importantes que definen a esta escuela. El principio de lesividad. ¿Qué quiere decir esto? En aquella época, ¿no es cierto?, había que separar de buena manera lo que era delito de pecado. Y lo que se afirmaba era justamente que no se trataba, no se justamente castigara un comportamiento que estuviera moralmente mal, sino que a su vez fuera dañino a la sociedad, que le provocara justamente un daño a la sociedad. No se trataba justamente de una revisión moral, como por ejemplo podría castigarse a un individuo por un determinado tipo de costumbres no aceptadas, sino por el hecho o el daño infringido al otro, a una persona, a lo que nosotros llamamos la víctima. Esto, el daño a la víctima, infligía, en buena medida, un daño no solamente a él, sino a la sociedad. El segundo principio que se establece por la escuela clásica es el de legalidad.
El principio de legalidad dice que precisamente los delitos deben estar previstos en una ley que permita conocer lo que está prohibido de lo que está permitido. Y, por supuesto, esto, ¿en dónde radica su importancia? En la garantía que representa para el ciudadano común de no ser justamente castigado por un comportamiento, por una actitud que no está definida en la ley. Es decir, está definido en donde, en un texto, en un código, que es el que establece cuáles son, en ese caso, los delitos que quedan tipificados. Y esto limita, en buena medida, el concepto de arbitrariedad. Es decir, que un juez considere lo que a él le parece que puede ser o no un delito. El principio de legalidad determina a los jueces en esas circunstancias y, por supuesto, lo ciñe a la aplicación estricta de la ley. El tercero de esos principios es el de jurisdiccionalidad. Este es fundamental y en buena medida, ¿no es cierto?, marca también toda la corriente de la escuela clásica, una característica. Las penas solo podían ser impuestas por el juez. Nadie, ningún otro podía imponer las penas. Ustedes tengan en cuenta que antes se imponían penas morales. Bueno, ahora se acabó eso. Ahora las penas, ¿no es cierto?, debían ser impuestas por un juez a partir, primero, justamente de un texto legal, de un código que lo trate, y en ese sentido, el juez debía tener como característica, ¿qué cosa? Ser imparcial e independiente. Ustedes fíjense qué importante este concepto, ¿no? Estos conceptos que fueron valorados por la escuela clásica, hoy día, ¿cómo se encuentran cuestionados? Es un pensamiento que tiene, ¿no es cierto?, plena vigencia en ese sentido. Estamos hablando justamente del concepto del juez natural, ni más ni menos. El juez natural, que debe ser imparcial, no debe justamente favorecer a ninguna de las partes, porque precisamente el criterio que debe sostener es de la independencia entre ellas, incluso frente a los otros poderes. Y en ese sentido, ¿a qué se tenía que ajustar el juez? A la ley, así como hablamos justamente del principio anterior de legalidad. Y la ley, ¿quién hacía las leyes? Los parlamentos. Los parlamentos que eran los representantes de la soberanía popular. El cuarto principio que vamos a destacar a continuación es el de culpabilidad. Solo se puede condenar a la persona que hubiera cometido un delito. Ese es básicamente el principio de culpabilidad. Y por supuesto, esa persona, ¿no es cierto?, la cual hubiera cometido el delito, fuera capaz de ¿qué? De razonar. De esta manera, ¿no es cierto?, quedaban excluidos los locos o los incapaces, ¿no es cierto?, y los menores. Así, el delincuente, ¿no es cierto?, quien había cometido el delito, podía entender cuál era justamente el mensaje de la pena. Es decir, ¿para qué justamente se le aplicaba una pena? Y de esa manera, bueno, responder en consecuencia. El concepto justamente de culpabilidad tiene que ver, ni más ni menos, con el de responsabilidad. Ese que ustedes ven justamente en los apuntes, cuando nos referíamos a la responsabilidad moral como uno de los ejes fundamentales de la escuela clásica. Otro eje que ustedes habrán visto justamente en los apuntes, es muy sencillo de explicar, es el de proporcionalidad. Cuando hablamos de proporcionalidad, nos estamos refiriendo que la pena, ¿no es cierto?, debía ser proporcional al daño causado. Y en ese sentido, por supuesto,
al daño causado por quién, por el individuo que cometió el delito. La pena entonces más severa debía reservarse a la mayor gravosidad del daño, la ofensa mayor. ¿Sí? O sea que de manera que justamente a un hurto no podía ser, si bien es delito, no podía ser tratado de la misma manera que un homicidio. Delitos menores, ¿no es cierto? Guarda equilibrio con penas ajustadas. Un delito contra la propiedad no es igual que un delito contra la vida. Esto que puede ser muy obvio hoy en día y es fácil de entender, bueno, para la época no lo era. Es decir, el establecimiento de estos principios que conocemos del derecho penal es lo que ha hecho en definitiva la esencia de la escuela clásica como lo conocemos. Y por último, y no es menor, humanidad. La escuela clásica lo que hace es excluir definitivamente las penas de muerte, los azotes y el destierro, entre otras. ¿Por qué? Porque justamente consideraban que las penas no debían destruirlo al ser humano. Y no podrían justamente en ese sentido ser crueles o ser inhumanas. En consecuencia, las penas corporales y las penas de muerte debían ser excluidas del tratamiento punitivo. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, perfecto, esto es todo desde el punto de vista, esto que hemos visto, ¿no es cierto?, es todo desde el punto de vista del derecho penal. ¿Cuál es el aporte de la criminología? Bueno, el aporte que da la escuela clásica a la criminología básicamente parte de la idea del libre albedrío. Nosotros ya lo hemos hecho mención en el aporte, en el apunte. El hombre, ¿qué es lo que tiene? Libertad de conciencia. Entonces, si tiene libertad de conciencia, tiene libertad para proceder, para razonar y para entender qué es bueno de lo malo. Puede separar justamente una cosa de la otra. Bien, si un hombre, ¿no es cierto?, es libre y piensa, entonces puede justamente conocer o puede hacer un cálculo valorativo de los beneficios o los costos que puede llegar a tener la pena respecto justamente de aquello que puede obtener, que serían los beneficios del delito. Entonces, por lo tanto, decimos de que no estamos hablando justamente de que los delincuentes son personas distintas, no. Actúan libremente. Por lo tanto, si tienen capacidad para obrar y actuar libremente, son pasibles también de la sanción penal. Hay algo que es característico, ¿no es cierto?, en la escuela clásica, en estos autores, es que ellos hablan del concepto de que la pena previene. ¿Qué quiere decir esto? Que la pena tiene un sentido ejemplificador. Miren que si una persona comete un delito, esto es lo que le puede llegar a ocurrir. Es como si la pena, en realidad, si hubiese de advertencia, dijera a los demás qué le podría ocurrir, ¿no es cierto?, a una persona cuando comete un delito. Mire que si la persona comete el delito, esto es lo que le va a ocurrir. Entonces, la pena previene, en buena medida, si tuviéramos que hacer, ¿no es cierto?, una crítica, diríamos que científicamente no está probado esto. ¿Sí? Ahora, esto requiere justamente de mayor comprobación. Lo bueno que hizo la escuela clásica es traer a debate este tema. Es decir, realmente justamente la pena alcanza o es suficiente para disuadir al delincuente a que siga cometiendo delitos. El Marqués de Beccaria, en su libro de los delitos y las penas, marca una serie de cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Lo que él llama las características de la pena. Las características de la pena.
Y él las divide en tres: severidad, celeridad y certeza. Severidad, celeridad y certeza. Cuando el marqués de Beccaria se refiere a la severidad, dice que la pena, ¿no es cierto?, deberá llevar por lo menos un costo un poco mayor a los beneficios obtenidos por el delito. No se trata de un costo abusivo, un costo excesivo. No se trata justamente de que la pena debe ser justamente muy separada, muy distante de lo que el delincuente obtuvo, sino que precisamente manteniendo de alguna manera el esquema de proporcionalidad, la relación debiera ser casi como si tuviéramos que graficarlo acá, casi digamos así. Si acá tenemos los beneficios del delito, ¿no es cierto?, estos serían los costos del delito. Es decir, tiene que haber una desvinculación, pero no exagerada o abusiva, de manera de que pudiera justamente afectar o de alguna manera dificultar la apreciación de la conducta. Entonces, los costos que debía sufrir el delincuente, en este caso la prisión, debían ser lo suficientemente superiores, pero no en forma abusiva, respecto de lo que obtuvo como consecuencia del delito, es decir, sus beneficios. Debía observarse, sobre todo,